Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Belkis Sánchez. Viernes 7 de julio de 2017, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de televisión legislativa y también por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato avanzamos con la información más destacada hasta esta hora. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero sobre paraísos fiscales. El debate tomó más de 4 horas. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 107 votos el proyecto de ley de paraísos fiscales la noche de este jueves, en cumplimiento del mandato popular que establece la prohibición de tener bienes o capitales en paraísos fiscales a toda autoridad de elección popular o servidor público. El pasado 19 de febrero, en la consulta popular de iniciativa del Ejecutivo, el sí ganó con más del 55% a favor del pacto ético. La ponente del proyecto de ley y titular de la Comisión de Justicia, Marcela Guiñaga, resaltó que al interior de dicha mesa legislativa se votó con unanimidad a favor del proyecto de ley y se refirió al combate contra la corrupción. Quienes apoyan a los paraísos fiscales, lamentablemente, son los que están a favor de la corrupción. La asambleísta Lourdes Cuesta también trató el tema. La exposición de motivos de esta ley en ningún lado menciona la lucha contra la corrupción. Un punto álgido en la sesión giró en torno al proceso de destitución de las autoridades, como lo explica el legislador Luis Fernando Torres. En este artículo 9 se le otorga una nueva competencia a la Corte Constitucional, la de destituir directamente con el informe de la Contraloría a un alcalde, a un prefecto o a cualquier otro dignatario de elección popular que no sea el presidente, el vicepresidente o el asambleísta. El asambleísta Roberto Gómez comparte su criterio. Lo que los asambleístas sensatos en esa comisión intentaron hacer fue corregir un proyecto de ley terrible. La asambleísta Verónica Arias lamentó que la fuga de capitales únicamente de 2014 a 2015 serviría para reconstruir Manabí y Esmeraldas tras el terremoto de abril del 2016. Solo en 2014 y 2015 salieron de nuestro país hacia paraísos fiscales 3.379 millones de dólares, una cifra equivalente al costo de la reconstrucción de las zonas devastadas. La asambleísta Soledad Buendía hizo énfasis en que la fuga de estos capitales perjudica gravemente al país. Esos recursos que deberían estar aquí, invirtiéndose en el Ecuador, generando desarrollo, generando empleo. Tras más de 4 horas de debate, la ponente del informe, Marcela Guiñaga, expuso los cambios incorporados al proyecto, entre ellos el referente a la destitución del presidente, el vicepresidente y asambleístas. Cuando se trate del presidente de la República, vicepresidente de la República y asambleístas, la resolución de la Corte Constitucional servirá para que el Pleno de la Asamblea Nacional adopte la decisión que corresponda conforme la ley. Son 30.000 millones de dólares los que han salido de Ecuador desde 1970 hacia paraísos fiscales, según cifras del SRI. Karel Sack, TVL Noticias. En Comisión General, el Pleno de la Asamblea conoció los argumentos desde el Servicio de Rentas Internas en el marco del tratamiento del proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales. El subdirector de la entidad, Manolo Rodas, inició su intervención destacando datos a nivel mundial sobre las incidencias de la evasión de los impuestos. Además, resaltó que 3.480 empresas en paraísos fiscales tienen relación con empresas ecuatorianas. Rodas puntualizó las políticas tributarias impulsadas desde el año 2007 hasta la fecha, que han provocado, según sostuvo, cambios sustanciales. Alrededor de 3.480 empresas en paraísos fiscales tienen relación con empresas ecuatorianas. 3.480 empresas. Asimismo, de los datos reportados según el registro del impuesto a la salida de divisas, en el año 2014, 1.727 millones de dólares se fueron del Ecuador hacia paraísos fiscales. En el año 2015, 1.652 millones de dólares. En el año 2016, 1.344 millones de dólares. Y de enero a abril a este año,
501 millones de dólares han salido desde el Ecuador hacia paraísos fiscales. Los principales paraísos fiscales relacionados con el Ecuador a la fecha son Panamá, las Islas Vírgenes, Barbados, Isla Caimán, Bahamas, Bermuda, Luxemburgo, Curazao y Belice. Tras el debate del proyecto de ley sobre paraísos fiscales, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, resaltó el respaldo de organizaciones políticas de oposición para la aprobación de esta normativa. El titular del Legislativo aseguró que esta ley permitirá avanzar en la lucha contra la corrupción. Se ha aprobado tal vez uno de los temas esenciales para la prevención y el combate contra la corrupción en esta tarde, en el pleno de esta asamblea, con una votación también yo diría que histórica, una votación en donde no solamente se han logrado los votos del oficialismo, de la bancada de gobierno, sino también los votos del movimiento Suma, los votos del Partido Social Cristiano y los votos también de la Alianza Integración Nacional. Con esta votación que superó los 100 votos, la ley de paraísos fiscales se constituye ya, ahora que será remitida al Ejecutivo, en uno también de los aspectos claves y reitero, vanguardistas en la lucha contra la corrupción. Con 116 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó también una resolución para fortalecer la estrategia de diálogo y participación ciudadana en materia legislativa. Los asambleístas coincidieron en trabajar de la mano con el pueblo ecuatoriano en leyes a favor del bien común. Se trata de una resolución que busca fortalecer la estrategia de diálogo y participación ciudadana de la Asamblea Nacional para garantizar el derecho de las personas y de los actores sociales, políticos, productivos y económicos a participar en los asuntos de interés público en materia legislativa. El asambleísta ponente del documento, Pavel Muñoz, argumentó el texto de la resolución y aunque destacó el trabajo realizado por el Parlamento en este mes y medio, aseguró que es momento de trabajar en leyes que fueron ofertas de campaña. Un nuevo código de trabajo, una ley para el emprendimiento, una nueva ley de seguridad social. Muñoz destacó que el diálogo debe buscar como objetivo el bien común y no únicamente intereses particulares. Por ello manifestó que los acercamientos con diferentes sectores, principalmente con la ciudadanía, deben lograr 5 objetivos. El trabajo y el emprendimiento. 2, por la economía y la producción. 3, por la erradicación de la extrema pobreza y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. 4, la justicia social. Y 5, una agenda que seguramente incluso se puede haber quedado pendiente. Estoy pensando en los jóvenes. De su parte, el asambleísta social cristiano Henry Kronfle manifestó que en el marco del diálogo hay que identificar a la seguridad como uno de los temas primordiales. Porque tenemos que identificar los niveles de seguridad que requiere el país justamente para poder generar trabajo, producción, competitividad. Mientras que el asambleísta de la Alianza Creo Suma, Fabricio Villamar, propuso trabajar en una agenda para la descentralización y además que se tome en cuenta a los diferentes bloques legislativos para la construcción de la agenda que será consensuada con los ciudadanos. En una agenda, nos ponemos a las órdenes para trabajar en una agenda. Nosotros estamos abiertos al diálogo. Ustedes demuestren que lo están también. El documento incorpora además como ejes transversales conceptos como género, interculturalidad y movilidad humana. Esta resolución se le aplicará en los 4 años de duración del periodo legislativo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En este contexto, el presidente de la Asamblea Nacional, mediante rueda de prensa, explicó los temas en los que se centrará el legislativo para la construcción de leyes a favor de la ciudadanía. Además, indicó el procedimiento que seguirán para el diálogo nacional. Lorena Espinosa nos cuenta más detalles en el siguiente informe. Adelante. Gracias, buenas tardes. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, destacó el apoyo que tuvo por parte de la oposición la aprobación de la resolución para fortalecer el diálogo y participación ciudadana, documento que fue aprobado el día de ayer. El titular del Parlamento destacó que ahora la Asamblea se concentrará en la aprobación de leyes en bien de la ciudadanía y ahí destacó algunos temas. Son el empleo, el emprendimiento, la producción, temas alrededor del sistema tributario,
los temas específicos de uso de suelo y por supuesto también la lucha contra la corrupción y la prevención de todas las violencias. José Serrano anunció que en 15 días las comisiones legislativas deberán presentar su hoja de ruta de trabajo hasta diciembre, de tal manera que en enero se presente un cronograma de trabajo para sistematizar los diálogos en territorio. Entre las 3 primeras semanas de ese mes deberán presentar el cronograma de trabajo para el sistema de diálogo. Además, el presidente de la Asamblea Nacional anunció que en los próximos días presentará ante el Consejo de Administración Legislativa CAL el reglamento para que el diálogo se lleve de una manera institucionalizada. En donde obviamente estableceremos, entre otras cosas, los procedimientos, los mecanismos para que todas las comisiones puedan estar permanentemente trabajando con todas las organizaciones gremiales de la producción, de la salud, de la educación, y de todas las organizaciones en general del Ecuador, y al mismo tiempo puedan estar en el territorio. El presidente de la Asamblea también anunció que hoy enviarán al Ejecutivo el proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales para su sanción favorable o veto. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias a Lorena Espinosa por ese reporte. En el marco de la sesión número 464, el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó al Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, Fernando Cordero, quien ejercerá sus funciones por 5 años. El funcionario se refirió a las primeras acciones que ejecutará al frente de dicha entidad. Una vez tomado juramento, el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó este jueves al Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, Fernando Cordero, quien ejercerá sus funciones por 5 años. De inmediato, el ahora superintendente se refirió a las primeras acciones que ejercerá desde dicha entidad. Todos tenemos que apostar por el mejor uso del territorio, por el mejor uso de las ciudades, por la mejor relación entre campo y ciudad. No podemos perder los espacios agrícolas porque simplemente no hacemos planificación. Pero la superintendencia está para ayudar a que esto se cumpla, para vigilar que se cumpla, para compilar información. Además, dijo que a través de la Ley de Ordenamiento Territorial se reafirma la autonomía descentralizada. Puedan tener lo que dice nuestra Constitución, el derecho a la ciudad, una vivienda digna, servicios públicos en todo el territorio, que no hayan desequilibrios y si se los encuentra, que les podamos abatir. Agregó también que la normativa tiene una cantidad de herramientas que respaldará las competencias de los GATS en todos los niveles, pero sobre todo con respecto a los municipios. Esta es una ley que al incorporar el uso y la gestión de suelo, eso es totalmente campo de los gobiernos municipales. Y el propio título de la ley es un reconocimiento de esto que públicamente han dicho quienes quieren simplemente contrapuntear, de que le están quitando competencias, no. La nueva superintendencia nació tras la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial en 2016. Fernando Cordero se desempeñó como alcalde de Cuenca, además fue diputado, presidente de la Asamblea Constituyente y Legislatura, ministro y titular del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo entre Ecuador y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Doris Solís, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, señaló que a través de dicho documento se garantiza la permanencia de su sede en nuestro país. Al inicio del tratamiento del acuerdo entre el Gobierno de Ecuador y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, la ponente Doris Solís, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, señaló que a través de dicho documento se afianza la relación institucional y fortalece la educación superior en el país, al tiempo que resaltó que la iniciativa reafirma la presencia de la sede académica en el Ecuador. Ajusta los derechos y obligaciones tanto del Estado ecuatoriano como del FLACSO a los nuevos instrumentos jurídicos que tenemos, la Ley de Educación Superior y el Código Ingenios. Ya en la discusión del acuerdo, su colega de bancada, Augusto Espinosa, destacó la gestión de la FLACSO en el fortalecimiento de la educación superior y desarrollo de la investigación científica. Pero que tengamos instituciones especializadas en investigación. Por eso es tan trascendente, tan vital, tan importante que hagamos un consenso nacional
para el fortalecimiento de iniciativas emblemáticas, como por ejemplo la construcción de IQIAM, como por ejemplo la construcción de la Universidad Nacional de Educación, de la Universidad de las Artes y fundamentalmente de Yachay. Yachay es un proyecto que debe ser sostenido. En esa misma línea, el legislador Pedro Curichumbi de la Alianza Creo Amauta Yuyay planteó establecer alianzas con universidades del mundo para que vengan científicos a transferir conocimiento tecnológico. Convencernos a nosotros mismos que la innovación tecnológica permite a nosotros, sobre todo, cualificar el sistema educativo. Cabe mencionar que los parlamentarios coincidieron en que es fundamental que se asuma el derecho a la educación como una prioridad del gobierno. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Es momento de una breve pausa, amigos. Al volver más información, no se vayan. Esto es la emisión central de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Seguimos informando, amigos. El llamado al diálogo nacional propuesto por el Ejecutivo abre el debate en la Asamblea. Desde el movimiento Pachacutic se anunció que pedirán la entrega definitiva de la sede de la CONAIE, mientras que en Alianza País ya se piensan en nuevos mecanismos de diálogo entre el bloque oficialista y el presidente de la República. Para el movimiento Pachacutic, la entrega de la sede a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, bajo la figura de comodato a 100 años, no es suficiente. El asambleísta Eddie Peñafiel reveló que pedirán la entrega definitiva de las instalaciones. Nosotros hemos planteado la necesidad de que se busque una figura definitiva de la entrega de dichas instalaciones, porque ahora puede ser que este gobierno esté de acuerdo en entregarnos por 100 años, pero puede ser que venga otro gobierno y diga que ese comodato queda insubsistente, como ya pasó en el gobierno anterior. Jorge Herrera, de la CONAIE, sostiene que este pedido se enmarca en el llamado al diálogo nacional planteado por el presidente de la República, Lenín Moreno. No podemos vivir en las condiciones como ha dejado, porque el Ecuador quedó en bancarrota y eso tiene que enfrentarse el actual presidente, el actual gobierno. Mientras que en el movimiento Alianza País ya se piensa en mejorar los mecanismos de diálogo entre los legisladores de la bancada de gobierno y el Ejecutivo. Gabriela Rivadeneira cree que se deben instaurar nuevos espacios. Ayer he pedido al presidente Lenín Moreno que pues pueda ya instaurar lo que se determina el buró político, para que en ese buró podamos canalizar todos los temas de coyuntura y podamos tener posturas que eso irradien tanto al Ejecutivo, al Legislativo como al Movimiento Alianza País, sabiendo que los tres, marcando nuestras competencias y nuestras autonomías, tenemos la gran tarea de ejecutar un plan de gobierno. Sin embargo, hay asambleístas como Doris Solís que se mantienen en que los diálogos no deben cruzar lo que denomina líneas rojas. No es que el gobierno anterior haya perseguido a la CONAIE. La CONAIE, infelizmente, a través de varios de sus miembros, cometió ilegalidades, no rindió cuentas, por ejemplo, del tema del local. Y reconocemos, obviamente, al presidente Lenín Moreno por haber dado respuestas concretas a algunos temas. En el marco del diálogo nacional, se prevé que los representantes de la izquierda democrática se reúnan con Lenín Moreno en el Palacio de Carondelet el próximo lunes. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Consejo de Administración Legislativa CAL conocerá el próximo lunes la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la República, planteado por los asambleístas de la Alianza Creo Suma. El máximo organismo administrativo de la Asamblea revisará la información. Para el lunes 10 de julio está convocado el Consejo de Administración Legislativa CAL. Ese día, el máximo organismo de la Asamblea Nacional conocerá el pedido de juicio político planteado por los asambleístas de la Alianza Creo Suma en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Así lo informó el presidente de la Asamblea, José Serrano, a través de su cuenta de Twitter. Hemos convocado el próximo lunes al CAL para tratar la petición sobre juicio político al vicepresidente de la República. Homero Castañer se mantiene a la expectativa. Será ya el mismo juicio político el que califique si las pruebas
son para destituir, para censurar o para archivar, pero ellos lo único que tienen que calificar es los requisitos. Desde la Alianza Creo Suma se insiste en la responsabilidad política de Jorge Glass frente a los sectores estratégicos. Hemos cumplido esas pruebas, esperamos que eso pase y por salud ética del país esto venga al Pleno. Creemos y estamos convencidos que el vicepresidente no solo es el responsable de haber inaugurado las obras, sino también es el responsable político de la corrupción. Mauricio Proaño, de Alianza País, por su parte, reitera en que no existen las pruebas que vinculen al vicepresidente en los actos de corrupción. ¿Se imagina si se pone 5.000 contratos en el país y el vicepresidente tiene que estar atrás de los 5.000 contratos? Si no, no funcionaría la administración pública. La administración pública tiene que cumplirse de acuerdo a la norma que se va dando. Así que la responsabilidad política de Jorge está dada, él ha hecho lo que tenía que hacer. Según la Constitución, dentro del procedimiento para llamar a juicio político al vicepresidente de la República, es necesario un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. El pronunciamiento de la Corte se dará luego de que el CAL revise la solicitud planteada por la Alianza Creo Suma. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Vamos con otros temas. La tenencia compartida de niños, niñas y adolescentes y fijación de la pensión de alimentos fueron las aristas que marcaron el debate al interior de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, como parte del tratamiento del proyecto de reformas al Código de la Niñez. La presidenta de la Mesa Legislativa, Marcela Aguiñaga, adelantó que en los próximos días mantendrán una sesión para escuchar los criterios de los menores. Joana Moreno, representante del Movimiento de Mujeres de la provincia de El Oro, relató que existen casos de padres que abandonan a sus hijos y que años después, cuando ya están adultos, solicitan pensión de alimentos, tema que dijo no se incorpora en el proyecto de reformas. Sus hijos actualmente tienen una mejor posición social, tienen un ingreso económico alto y los padres indican de que como ellos tienen escasos recursos reclaman alimentos. Sin embargo, la tenencia compartida marcó el debate. Luis Ortiz, representante del colectivo ciudadano El Nombre del Padre, manifestó que la fijación de la pensión de alimentos podría desembocar de la tenencia compartida en función del porcentaje del tiempo que pase el menor con cada uno de sus progenitores. Es decir, si el papá necesita el 20% del tiempo, entonces el 20% de la pensión ayudaría para que él desarrolle las actividades con sus niños. Mientras que Lita Martínez del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer cuestionó la tenencia compartida, puesto que afirma esta genera un impacto psicológico en el menor. Imagínense ustedes un compartir, un no saber, ¿verdad? ¿Qué me espera? ¿Cuál es el menú de esta casa, de la otra? De su parte, la presidenta de la comisión, Marcela Aguiñaga, recalcó que al momento se está escuchando observaciones de distintos sectores con el fin de construir una ley que garantice la protección de los menores. Además, anunció que en los próximos días la comisión recibirá y escuchará los criterios de niños, niñas y adolescentes con el respectivo permiso de sus padres y sin acceso a los medios de comunicación. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores abocó conocimiento del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social IES y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES, de iniciativa del ex legislador Henry Llanes. El tratamiento del proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social IES y de la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES sigue su curso al interior de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. El asambleísta Raúl Tello destacó que esta normativa pretenda otorgar mayor participación a los afiliados. Plantea como una instancia de dirección, de máxima dirección, el tema del control del Congreso de los afiliados. En definitiva, significa un avance significativo porque ese Congreso estaría representado por afiliados de todas las provincias. En ese sentido, puntualizó que las decisiones finales deben ser tomadas por los afiliados del IES. No es correcto que las decisiones que corresponden a esa institución las tomen los gobernantes. Por su parte, el legislador Byron Valle sostuvo que es importante que el presidente del directorio del IES, Richard Espinosa, sea invitado a la comisión para que informe sobre la situación de la institución. Creo que es importante que la misma autoridad del IES comparezca a la comisión, nos dé sus puntos de vista, sus sustentos legales, jurídicos y también financieros. Asimismo, se refirió a la deuda que el Estado ecuatoriano ha reconocido con el IES y lamentó las administraciones anteriores de esa institución.
como gobierno responsable se está reconociendo una deuda histórica que nadie se había atrevido a reconocerla. El exasambleísta Henry Llanes, y actualmente en el Frente de Jubilados del IES, presentó el pasado 27 de diciembre de 2016 este proyecto de ley de reformas. Karel Sack, TVL Noticias. El asambleísta Jorge Yunda propone modificar la Ley de Cultura. Según el legislador, el objetivo es dinamizar las plazas de trabajo para los artistas nacionales. Sostuvo que esta iniciativa busca incluir a todas las instituciones públicas para que aporten a la promoción de la cultura y de los artistas nacionales. La propuesta de reforma fue analizada junto a varios artistas del país. El Estado ecuatoriano, los recursos del Estado ecuatoriano que se destinan para la contratación de artistas, para los eventos de fundación, de emancipación, de independencia, de aniversarios y de todos los eventos que tiene todo un país, pueda destinarse el 50% de estos recursos a los artistas ecuatorianos, a la contratación de artistas ecuatorianos, y el 50% a la contratación de artistas bienvenidos hermanos extranjeros. Esto creo que podría dinamizar las plazas de trabajo del artista nacional. Este lunes se cumplirá el acto de disculpas públicas por parte de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro al joven Michel Andrés Arce. En 2011, el joven aspirante ingresó a dicha institución. No obstante, a los 3 meses pidió la baja porque aseguró haber sido víctima de permanentes maltratos por parte de un instructor, quien le habría propinado golpes y también maltrato psicológico. A partir de ello, el afectado procedió a poner la demanda respectiva. El anuncio sobre las disculpas públicas fue aplaudido por el asambleísta Jorge Corozo y varios legisladores, quienes también apoyaron la medida. Tenemos que venir como derechos colectivos de la Asamblea Nacional a protestar enérgicamente contra la forma de agresión que sufren nuestros hermanos, sabiendo y reconociendo que somos parte de este Ecuador multiétnico, de este Ecuador que el presidente Correa lo llamó el Ecuador de todos y de todas, y que lo ratifique el presidente Lenín Moreno, en donde manifiesta que esta es la oportunidad para todas y para todos. Lamentablemente no se están cumpliendo nuestros derechos y exigimos una vez más como pueblo afro que se respete a nuestra etnia, a nuestro grupo, ya que somos el 8% de los ecuatorianos. Amigos, y de esta manera finalizamos con la emisión central de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. No olviden nuestros microinformativos en la tarde y también TVL Noticias, emisión estelar a partir de las 17:30. Gracias por sintonizarnos. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.